Bueno, en esta ocasión vamos a ver este pasaje de Romanos 13, capítulo 13, y vamos a estudiarlo, examinarlo, y es acerca de la sujeción a las autoridades, al gobierno, ¿no? Entonces vamos pues, a meditar un poco y vamos a leer en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y bueno, es del versículo 1 al 4, nos habla de la sujeción. Y bueno, es un pasaje que se ha prestado para varias interpretaciones, o a algunos les ha causado polémica. Por ejemplo, la sujeción que nos habla aquí es total. Debemos de someternos totalmente a las autoridades, a los gobiernos. A lo mejor unos dicen sí, ¿verdad? O también la sujeción sería limitada, o sea, no total. O otra interpretación es nula. No, definitivamente hay nula no, ¿verdad? No, o sea, ya sería un anarquismo total. Pero quedaría todavía ahí, la sujeción es total o limitada. Entonces, vamos a examinar con la misma palabra de Dios. No se trata de aquí lo que uno diga, no es vamos a examinar, porque también se leen, muchas veces se lee un versículo, por ejemplo ahí el 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y entonces ya dice uno, no, ahí está todo, es una sujeción total. No, pero la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Y tiene miles de versículos. Entonces hay que buscar, dice la Biblia que la suma de tu palabra es verdad. O sea, ves un versículo, lo sumas con otro y lo sumas con otro, ¿y qué resulta? Una verdad. Debe de resultar una verdad. Entonces es incorrecto tomar un versículo nada más para enseñar una doctrina. Entonces vamos a ver si la Biblia dice que es una sujeción total o limitada. Y aquí, bueno, el punto de vista anarquista dice que una persona puede elegir desobedecer al gobierno cuando quiera y cuando se sienta personalmente justificado para hacerlo. Aquí yo creo que esto es incorrecto, ¿verdad? Bíblicamente. Estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Un hijo de Dios no está de acuerdo con este punto de vista. Que uno quiera desobedecer pues cuando quiera, o cuando él se sienta justificado. Eso no es correcto. Ahora, el otro punto de vista es el patriota extremista, que dice que una persona debería siempre seguir y obedecer a su país sin importar la orden. Este es el otro extremo. Aquellas personas que dicen, no, pues yo voy a sujetarme siempre y todo lo que diga el gobierno. Eso tampoco es correcto. Eso es, o sea, el patriotismo, hablando bíblicamente, o sea, la Iglesia de Cristo no está obligada a ser patriota. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, la patria celestial. Entonces, ser patriota aquí de terrenal, pues el que quiera ser patriota que lo haga.
pero así de una manera sujetarnos totalmente al gobierno, tampoco es correcto, no es bíblico eso. Y vamos a ver, vamos a ir viendo. Yo creo que todos hemos escuchado acerca del Holocausto, ¿no? Cuando los nazis mataron millones de judíos, cientos, miles, y se hicieron unos juicios. Ahí, para empezar, pues los nazis a quién obedecieron, pues a su gobierno. Entonces ellos estaban bien, ¿no? ¿Verdad? O sea, el gobierno les decía que mataran, que torturaran, que hicieran cualquier barbaridad. Entonces, cuando se hizo los juicios de Nuremberg, que los juzgaron ahí a los criminales, esos genocidas, eso fue, algunos nazis trataron de justificarse y dijeron, no, pues es que el gobierno me mandó a hacer eso, a matar gente. ¿Ustedes qué creen? ¿Estaban bien? Pues el gobierno los mandó, entonces tenían que obedecer. Pero no, ¿verdad? Esa pregunta que ven ahí, que dice, pero señores, ¿no hay una ley por encima de nuestras leyes? Esa pregunta la hizo uno que estaba ahí en el juicio de Nuremberg. Y él preguntó, o sea, les respondió a esos nazis, les dijo, señores, ¿no hay una ley por encima de nuestras leyes? Pues claro, ¿verdad? Está, podemos decir, la ley natural, o sea, está la ley de Dios por encima. Entonces, es incorrecto obedecer al gobierno de una manera total. Cuando te mandan a hacer algo malo, no debes de obedecer. Entonces, la sumisión limitada bíblica es lo correcto, ¿eh? Como se dice siempre, todos los extremos son malos. Si no obedeces así de una manera extrema, es malo. Si obedeces de una manera extrema, también eso es malo, ¿eh? Entonces, la sumisión limitada es lo correcto. Bíblica, da permiso al cristiano de actuar en desobediencia civil al gobierno si éste ordena algo perverso, de tal modo que se obliga a un cristiano a actuar en una forma que es contraria a las claras enseñanzas y requisitos de la palabra de Dios. Entonces, a veces cuando uno dice, no, pues su servidor dice, no, pues nosotros obedecemos a Dios primeramente y ni a ningún gobierno, y alguien puede malinterpretar, ¿sí? Y me puede tachar de anarquista, de rebelde. No, nada que ver. Simplemente yo estoy sumiso al gobierno, pero de una manera limitada. O sea, no soy un ciego, un borrego al que le dicen y ahí va a obedecer. No, tienes que usar tu mente, tienes que usar tu cerebro para razonar si lo que te están pidiendo o mandando hacer tiene razón o no. Si no tienes razón, no tienes que obedecer. Por ejemplo, vamos a ver aquí las parteras. Unas mujeres ahí si ustedes quieren ir ahí a Éxodo, el capítulo 1, versículo 15. Y dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. ¿Tú qué harías si el rey está mandando? Ahí claramente dice, el rey de Egipto mandó a las parteras que mataran si era hijo, lo tenían que matar. Entonces aquellos que dicen, no, pues hay que someternos al gobierno porque fueron instituidos por Dios, pues maten a los niños. Yo creo que tú estás de acuerdo con el aborto. No, ¿verdad? No estás de acuerdo con el aborto. Algo parecido también. Estas parteras no obedecieron lo que les dijo ahí el faraón. Y entonces sigue diciendo el versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras
y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? O sea, no le obedecieron. Y las parteras, dice el versículo 19, respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahí estaban mintiendo, le estaban mintiendo, pero a la vez estas mujeres tenían temor de Dios. Y ahí dice el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, ¿eh? Eso le agradó a Dios, porque no obedecieron al gobierno, al rey. Y hicieron lo justo. Estas mujeres hicieron lo que justo, no mataron. Entonces dice: y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y fíjense cómo Dios bendijo en gran manera a estas mujeres. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Qué bendición, ¿verdad? Dios las prosperó. Y si estas mujeres hubieran obedecido al rey, pues no. Otro hubiera sido la historia. Y también estas mujeres, por haber desobedecido al gobierno, fue posible también que preservaron la vida de Moisés, por haber desobedecido al gobierno. O sea, hay ocasiones que desobedecer glorifica a Dios. La obediencia glorifica a Dios, pero hay ocasiones, como lo hemos visto aquí, desobedecer a Dios y glorificaron a Dios. Muy interesante. Ahora, otro caso también, Rahab, la ramera, ahí en Josué, si quieren seguir buscando después, en Josué el capítulo 2, versículo del 1 al 4, si los que conocen la historia, pues ahí llegaron dos israelitas, ¿no? A espiar, a ver cómo estaba la tierra ahí en Jericó, y llegaron a la casa de esta mujer, una ramera, y ella los protegió, ¿verdad? Los cuidó. Y ella no tenía que hacer eso, porque también el gobierno o sea, decía lo contrario, pero esta mujer desobedeció otra vez. Entonces ahí leemos en el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. O sea, ahí el rey se dio cuenta que entraron los hombres a su casa. Y el versículo 4 dice: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Entonces mintió al rey. Y como consecuencia, pues otra vez una bendición resultó para esta mujer que también tenía temor de Dios. Y como recompensa, pues cuando la ciudad fue tomada, fue conquistada, murió mucha gente, pero Rahab y toda su familia, ellos preservaron su vida. Ellos fueron salvos. ¿Por qué? Porque como consecuencia de una desobediencia ahí, porque esta mujer hubiera podido decir: no, yo no quiero problema, yo me voy a sujetar, ¿verdad? al gobierno. Pero también, ¿qué hubiera pasado? La hubieran matado, también hubiera muerto ahí. Y por si fuera poco, pues esta gran mujer se encuentra en la genealogía de Jesucristo, o sea, que es impresionante, ¿verdad? Por este hecho que hizo ella, está en la genealogía de Jesucristo. Ahora, otro caso, el pueblo de Israel, aquí en Primera de Samuel, el capítulo 14, ahí sucedió algo, que había una batalla de los israelitas contra los filisteos, y Saúl pues hizo un juramento alocado, digo yo. O sea, no pensó. Él dijo: hasta que yo sea vengado, antes de que yo sea vengado, dice, nadie va a comer. ¿Se imagina? Nadie va a comer hasta que yo sea vengado.
y el pueblo ya se andaba muriendo de hambre. Entonces vamos a leer ahí un poquito para que la historia, ¿no? Y 1 Samuel capítulo 14 versículo 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, o sea, en apuro, o sea, una situación complicada, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Se imaginan? Ahí en la guerra, ahí con mucho esfuerzo. El pueblo dice, si siguen leyendo más adelante, estaba cansado. ¿Cómo iban a pelear? ¿Cómo iban a ganar la guerra? Pues, era un despropósito. Y sucedió que Jonatán, él no supo de ese juramento. Y pues comió, o sea, sin darse cuenta, comió. Pero Saúl ya lo andaba matando. ¿Se imaginan? Vamos a leer ahí el versículo 43. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. O sea, Jonatán dice: yo comí miel y por eso voy a morir. O sea, no es una locura, ¿verdad? Pues no, era una injusticia. Y Saúl, el versículo 44, y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás. O sea, él estaba en lo suyo, ¿verdad? Sin duda morirás, Jonatán. Entonces, el versículo 45, entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Ahí se dan cuenta. Todo el pueblo, dice, desobedecieron a Saúl porque era una injusticia. O sea, no tenía razón. ¿Se dan cuenta? Pero alguien de los que dice, no, dice la Biblia en Romanos 13 que someteos a toda institución humana, a a los gobernantes. Entonces tú hubieras estado de acuerdo que mataran a Jonatán. Bueno, a lo mejor sí, pero yo no. O sea, personalmente fue una torpeza, ¿no? Y todo el pueblo pues se opuso al rey. O sea, le desobedecieron y dice la palabra de Dios: así el pueblo libró de morir a Jonatán. O sea, hay que hacer justicia. Aquí se trata de hacer justicia, no injusticias. Y luego Abdías también es otro personaje en Primera de Reyes, el capítulo 18. Aquí vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Acab, si los que saben, pues era un rey malo, ¿verdad? Injusto. Y más su mujer, una prostituta, una bruja, conocida como Jezabel. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Eso es lo que debemos de tener todos, ¿verdad? Primeramente, tener temor de Dios. Tener temor de Dios. No tenerle miedo al gobierno, no tenerle miedo a los hombres, a ninguno. Primeramente, tener miedo, temor de Dios, que es apartarse del mal. ¿Verdad? Temor de Jehová. Así era este Abdías. Y dice el versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, o sea, los asesinaba ella, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí vemos otro hombre, ¿verdad? Que ese hombre hubiera dicho: no, pues yo me voy a sujetar, yo me voy a someter al gobierno. Y allá Dios, ¿verdad? Allá Dios que haga justicia. No, este hombre dijo: yo voy a esconder, voy a librar a estos hombres lo que pueda. Y escondió a 100 profetas, dice. Y ahí los libró, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Ahora, también vemos un caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí eso lo pueden ver ahí en Daniel 3. Y ahí Darío, si no mal recuerdo,
hace un decreto, ¿no? De que al son de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos musicales deberían de postrarse. A ver, vamos a leer ahí el versículo 5, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Sí, no era Darío, era Nabucodonosor. Levantó la estatua. Y dice el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces ahí ponte en el lugar, ¿verdad? Pongámonos en el lugar. Ahí el rey hace un decreto que todos deberían de adorar esa estatua. Y yo creo que los que dicen, ¿no?, que hay que someterse al gobierno, no sé, ¿verdad?, qué harían, pero a lo mejor unos se postrarían ahí, ¿verdad? Porque el rey, pues es un decreto del rey. Y el versículo 12 dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Esos hombres eran Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿no? Ahí no estaba Daniel, eran los amigos de Daniel. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hay que someterse al gobierno totalmente? No, no. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. La Biblia enseña eso. No totalmente, es limitado. Y dice el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ahí dicen esto, ¿verdad? Estos son tres hombres. No serviremos ahí en su cara. Qué valientes, ¿verdad? En su propia cara le dicen. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ellos sabían que iban a morir, ellos sabían que podían morir. El versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ahí ya pasamos del versículo 18 al 28. O sea, cuando llevaron a estos hombres ahí a matarlos, pues no, Dios los libró. Dios los libró. Por eso dice Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, porque ahí Nabucodonosor, él reconoció al Dios verdadero que los había librado. ¿Y cómo fue eso posible? Por la desobediencia de estos tres hombres. ¿Se imaginan cómo Dios cambia las cosas? Si estos hombres, si todos ahí, todos se hubieran postrado, Nabucodonosor no hubiera podido decir eso. Bendito sea el Dios de ellos, el Dios verdadero. ¿Cómo fue eso posible? Porque ellos le desobedecieron, a pesar de que él había mandado el rey. Y hace un edicto. Noten ahí en el versículo 28, hace un nuevo edicto, dice, confiaron en él, dice, y que no cumplieron el edicto del rey. No cumplieron el edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora noten lo interesante del versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Ahí hace otro decreto Nabucodonosor. Y ese si era digno de que todo mundo lo obedeciera, absolutamente. Ahí ese decreto no deberían de obedecerlo, porque no era injusto, no había injusticia. Adorar al Dios del cielo, al Dios verdadero, todos lo deben de obedecer. Mas sin embargo, Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Si quieren, los que quieran desobedecerle, bueno, allá ellos con Dios. Pero qué interesante, ¿verdad? Que hace otro decreto Nabucodonosor. Ahora, también en Daniel capítulo 6, ahí va a ver va a aparecer el propio Daniel, que también se ve pues en la disyuntiva de obedecer al rey
o desobedecerlo para obedecer a Dios primeramente. Y dice ahí el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí hay otro edicto, que nada más se debía de pedir y de servir al reino, ¿no? En este caso ya no era Nabucodonosor, era otro rey. Entonces dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Se dan cuenta? Y cuando Daniel entra ahí al cuarto, si se fijan en su cuarto, si se fijan, dice que entró en su casa y abiertas las ventanas. ¿Saben qué significa eso? Que no le importaba que los demás lo vieran, si obedecía o no, no le importaba. Si hubiera sido otro, hubiera dicho, no, pues yo voy a desobedecer al reino y mi vida está en peligro. Entonces voy a cerrar las ventanas para que no me vean. ¿Se dan cuenta? No le importó. Dejó las ventanas abiertas y desobedeció. Y también lo iban a matar, o sea, lo echaron al foso de los leones y nuevamente Dios lo salvó. Entonces hemos estado viendo que la Biblia enseña que personas desobedecieron al rey o al reino, porque cuando era necesario, cuando había una injusticia, desobedecieron. También vamos a ver otro pasaje en los cristianos. Esto ya va a ser, es profecía. Los cristianos de la gran tribulación, ahí en Apocalipsis el capítulo 13, van a desobedecer también. No van a obedecer al gobierno, al anticristo. Ahí el versículo 15, lo mismo. Aquí se va a repetir la historia de como los amigos de Daniel y el propio Daniel desobedecieron y los iban a matar. Lo mismo se va a repetir, ¿verdad? Los que se hagan cristianos, los van a matar. Y ahí dice el versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿qué deben de hacer los cristianos en esa época? Desobedecer. Van a tener que desobedecer. Y ahorita en este tiempo hay una multitud de leyes injustas, perversas, corrompidas, que van contra la palabra de Dios. Y los que dicen que debemos de someternos a toda autoridad, pues si quieren obedecer esas leyes injustas y antibíblicas, pues háganlo, ¿verdad? Pero no, eso otros pensamos diferente, que no debemos de obedecer esas leyes porque van en contra de la palabra de Dios. Ahí es una sujeción limitada, lo estamos viendo, ¿verdad? Y Apocalipsis 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, ¿no? Ahí dice que van a adorar, van a engañar a todo el mundo. Y ese engaño pues lo podemos ver ahorita. La mayoría de la gente está engañada, no solamente por las potestades de las tinieblas, no solamente están engañados por el diablo, también por todos los gobiernos, por los gobernantes que él manipula. La humanidad está siendo engañada en gran manera. Y aquí en Daniel 7, 17 y 23 nos dice que bestia es un rey. Ahí
La palabra bestia significa un rey y un reino a la vez. Es un rey y un reino a la vez. Es decir, aquí en Apocalipsis, el capítulo 19 y versículo 20, obviamente nos dice que gran multitud, millones de millones, van a ser engañados por los gobiernos o por el gobierno mundial. Entonces, ¿qué debe hacer la gente? No creerle. Ese es el propósito. Si ustedes se fijan de este canal, si quieren, es que no crean en los hombres porque los están engañando. No crean en los gobiernos, los están engañando. Y de eso se ha tratado este contenido de este canal, que va a continuar hasta donde Dios quiera. Enseñar a la gente que los están engañando, que no obedezcan las injusticias. Todos deben de creer primeramente en la palabra de Dios, absolutamente. Ahí sí es una sujeción absoluta a Dios, ¿eh? Pero los hombres eso está limitado, no tienen que obedecerle, porque los están llevando a la condenación. Ahí en un futuro muy próximo, los van a engañar, ¿eh? Y se van a condenar cuando reciban esa marca que se les van a poner muy, muy bonita. Y aquí dice Apocalipsis 24, dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, no le obedecieron ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí vemos que claramente esa cantidad de gente no se sujetaron, no se sometieron al gobierno. Y vean la diferencia: los que no se sometieron al gobierno pero le creyeron a Dios, van a estar en la presencia de Dios. Dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros que sí reciban, que sí le crean al gobierno, ¿qué va a pasar? Van a estar condenados por toda la eternidad por haber recibido esa marca, ¿eh? Los verdaderos hijos de Dios seguimos y practicamos la justicia, ¿eh? Eso está ahí en Primera de Juan. Toda ley injusta debe de ser desobedecida, absolutamente. De lo contrario, practicaríamos injusticia, lo cual es pecado. Ahí dice en 1 de Juan 5:17. Todo cristiano sigue la justicia y practica la justicia. Y si te dicen que hagas algo, sea lo que sea un pastor, sea un maestro, sea un gobernante, si es injusto lo que te está diciendo y tú lo haces, te estás pecando. ¿Quién dice eso? ¿Yo? No, dice la Biblia, que toda injusticia es pecado, ¿eh? Y ahorita en la actualidad hay una multitud, ahorita en estos días, ya de tus ojos, hay una multitud de leyes que son una verdadera injusticia, contrarias a la razón, a la moral, a la verdad, a la palabra de Dios, a las ciencias y al sentido común, ¿eh? Gran multitud de leyes. Y simplemente el año pasado todos lo escuchamos, todos, que decían: quédate en casa, ¿verdad? Quédate en casa, quédate en casa. ¿Quién obedeció? ¿Tú obedeciste? Yo no, porque si me quedaba en casa no 40 días, más, 60, no sé cuántos, ¿sabes qué hubiera pasado? Me hubiera muerto de hambre. Yo creo que tú tampoco te quedaste en tu casa, ¿eh? Porque la Biblia también dice: el que no trabaja, que no coma, ¿verdad que sí? Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Cuando te dijeron: quédate en casa, y la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Tú qué hiciste? ¿A quién le hiciste caso? ¿A quién te sometiste? ¿Al gobierno o a la palabra de Dios?
Pues yo lo personal, yo trabajé. Gracias a Dios tenía trabajo en esos días y ahorita todavía, gracias a Dios, tengo. Pero si me quedo como decía el gobierno, quédate en casa, es una verdadera locura. No. Y tienes que usar el sentido común, la razón. Entonces concluimos que bíblicamente la sujeción debe de ser limitada y no absoluta. Definitivamente lo vimos, ¿verdad? ¿Cuántas personas en la palabra de Dios vimos que desobedecieron cuando era una injusticia? Y Dios bendijo a esas personas en gran manera. Y así vamos a concluir. Sométase toda persona a las autoridades, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo nuevamente y ahí concluimos. Dice el versículo 1 de Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, sométase, pero de manera limitada a los gobiernos. Bueno, Dios los bendiga.